A menudo llamada la primera asesina serial de Estados Unidos, Aileen Wuornos es uno de los nombres más infames no solo en América, sino en todo el mundo. Su implicación en varios asesinatos causó un escándalo mediático, y muchos se preguntaban cómo una chica común se volvió la llamada doncella de la muerte. Pero un vistazo rápido al pasado de Wuornos revela que su vida estuvo marcada por la pobreza, la violencia y el abandono, la receta más común para un futuro asesino. Acompáñanos en este documental donde exploramos la polémica vida y crímenes de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos nació como Aileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956, en el Hospital Clinton en Rochester, Michigan. Era una bebé feliz y sana, la segunda hija de Diane Wuornos y Leo Pittman. El escritor y criminólogo Christopher Berry D. señala en su biografía de Wuornos titulada Monstruo, mi verdadera historia, que Diane tenía 14 años en el momento del nacimiento. La mayoría de los informes dicen que se casó con Leo Pittman a los 14 años y tuvo a Wuornos a los 16. Pittman era varios años mayor que Diane. Trabajaba como hombre de mantenimiento y tenía fama de ser un pervertido sexual. Los hermanos de Diane lo llamaban abusivo. Su hermano Barry declaró que una vez fue amenazado físicamente por Pittman si se negaba a pasarle un mensaje a ella. El matrimonio de Pittman y Diane fue breve. Tras menos de 2 años de matrimonio y una relación difícil, Pittman dejó a su esposa Esumbu e hijos, y Diane pidió el divorcio. Keith, el hermano de Wuornos, nació solo 11 meses antes que ella, en marzo de 1955. Por lo que se sabe, Wuornos nunca conoció a su padre. En 1967, cuando ella tenía 11 años, Pittman fue condenado en el estado de Kansas por secuestro en primer grado, violación estatutaria y sodomía después de que secuestró a una niña de 7 años, la llevó a otro estado y la agredió sexualmente. Fue sentenciado a cadena perpetua. Berry D. afirmó que había pruebas de que Pittman mató a otra niña, aunque no fue condenado por ese crimen. Pasó tiempo en varios hospitales psiquiátricos después de su condena, donde le diagnosticaron esquizofrenia, y mientras estaba en prisión en 1969, construyó una soga con su sábana y se ahorcó. Diane, mientras tanto, no pudo cuidar a los niños después del divorcio. Llegar a fin de mes era difícil y, aunque joven y divorciada, no recibió ayuda social estatal. En 1960, dejó a sus 2 hijos con sus padres, Lowry y Aileen Wuornos, quienes adoptaron legalmente a Wuornos y a su hermano en marzo de ese año. Los 2 hermanos fueron criados en Troy, Michigan, junto con los otros 2 hijos de Lowry y Aileen, Barry y Lori. La familia era conocida por ser muy reservada. Aunque la comunidad era pequeña y unida, los vecinos recordaban que los Wuornos nunca los invitaban y siempre tenían las cortinas cerradas. Por lo que dicen, Wuornos no fue un niño fácil de criar. A los 6 años, le causó problemas a sus abuelos al mostrar un gran interés por los cerillos y en una ocasión incluso consiguió líquido para encendedores, lo que la llevó a sufrir cicatrices de quemaduras en la cara. Sin embargo, de manera similar, Lowry y Aileen tampoco eran las figuras parentales más fáciles de soportar, ya que se reportó que ambos eran alcohólicos. Lowry fue retratado en Monster, mi verdadera historia, como un hombre físicamente intimidante que tenía un cinturón de cuero ancho colgado tras la puerta de su habitación, siempre presente. A Wuornos se le instruía frecuentemente que limpiara el cinturón usando jabón para sillas de montar y acondicionador, y ella afirmó que se usaba contra ella regularmente. Ella recordó que la obligaban a desnudarse y agacharse sobre la mesa de la cocina para recibir golpizas, mientras que en otras ocasiones la obligaban a acostarse en su cama para sufrir los golpes. Se reportó que Lowry estaba frecuentemente ebrio durante estos ataques físicos y le repetía a Wuornos que nunca debió haber nacido y que ni siquiera era digna del aire que respiraba. Más tarde, ella alegó que Lowry también la había agredido sexualmente durante su infancia. Cabe destacar que Barry Wuornos, su hermano adoptivo y tío biológico,
testificó más tarde que ningún abuso de ese tipo ocurrió en la casa. Él afirmó que su familia tenía un estilo de vida normal y que eran una familia recta y correcta. Aunque estuvo de acuerdo en que su padre era algo estricto y ponía reglas, también señaló que Lori era alguien a quien se debía respetar y admirar. Barry dijo que nunca vio a su padre golpear a Wuornos, solo regaños o nalgadas ocasionales. En la escuela, Wuornos no era una niña muy popular. Cynthia Chauvin, vecina de la zona y un año mayor que Wuornos, recordó cuando los niños locales se reunían en las canteras, como las llamaban, una vez. Una camioneta pasó y Wuornos fue empujada del vehículo en movimiento, golpeándose la cabeza. Cynthia dijo que nadie la ayudó. Supongo que no les caía bien. También era evidente que Wuornos sufría abusos en casa, ya que la mayoría de los días llegaba a la escuela con moretones en la cara y brazos. Además de ser una marginada en general, Wuornos también tenía una reputación porque, de alguna manera, era bien sabido en la escuela que tenía una relación sexual con su hermano biológico, Keith, un hecho que ha sido confirmado por Wuornos, aunque no está claro a qué edad comenzó la relación. A los 11 años, Wuornos comenzó a intercambiar favores sexuales por cigarrillos, comida o drogas con sus compañeros. Tras esto, los niños la llamaron la bandida y la cerda de los cigarrillos. Keith y Wuornos crecieron creyendo que eran hijos biológicos de Lori y Eileen, en lugar de sus nietos. No fue sino hasta los 11 o 12 años que Wuornos descubrió la verdad, lo que provocó que su familia se desmoronara. Ella ya sabía que no encajaba con sus compañeros, pero ahora sentía que había sido engañada por las personas que pensaba que eran sus padres. Como resultado, se volvió cada vez más enojada y hostil hacia Lori y Eileen. Su temperamento se volvió explosivo e incontrolable, lo que hizo que su ya fracturada relación con sus abuelos se rompiera aún más. Varias veces después, Lori la expulsó de la casa. La primera vez estuvo 2 días con un desconocido en el bosque antes de volver a casa. Sin embargo, fue expulsada de la casa una vez más, poco tiempo después. Esta vez, sin tener a dónde ir, Wuornos se escapó con una chica llamada Dawn Bodkins, quien más tarde se convertiría en su amiga más cercana hasta su ejecución. Ambas hicieron autostop juntas hasta California, pero luego regresaron a Detroit, donde frecuentaban 7 Mile Road, una zona famosa por ser peligrosa de la ciudad, buscando conseguir drogas. Antes de la adolescencia, Wuornos ya consumía drogas habitualmente y era bebedora empedernida a los 12 años. El abuso de alcohol y sustancias le causaba perder el conocimiento y no recordar la noche anterior. Era normal que hombres y chicos abusaran sexualmente de Wuornos durante esos tiempos. Frecuentemente despertaba con manchas de semen en su ropa y en ocasiones el abuso era visto por otros en lugares públicos como fiestas. Wuornos no era una estudiante académicamente destacada. Los maestros la describían como distraída y poco curiosa, aunque observaron que tenía cierto talento artístico. A pesar de esto, nunca pudo concentrarse lo suficiente, ni recibió el apoyo adecuado, así que su vena creativa nunca pudo realmente florecer. A los 14, incendió un rollo de papel higiénico en el baño de la escuela, por lo que los maestros contactaron a sus abuelos y les advirtieron que requería ayuda e intervención. Sin embargo, ni Lori ni Eileen hicieron caso a esto. En la secundaria, Wuornos sufrió repetida pérdida de audición y problemas de visión. Poco después, se estableció que su coeficiente intelectual era de 81, lo cual se considera por debajo del promedio. Aproximadamente a los 14 años, Wuornos quedó embarazada. No se sabe quién era el padre del bebé. Se rumora que fue Keith o Lori, pero se cree más ampliamente que fue un amigo de la familia quien la agredió sexualmente. No le dijo a sus abuelos que estaba embarazada porque temía lo que harían, pero finalmente les confesó cuando tenía 6 meses de embarazo. Larry estaba, según todos los relatos, furioso y culpó a Wuornos por el embarazo. Según los informes, amenazó con matar a Wuornos y a Keith si no se iban de su casa y no volvían a aparecer por ahí nunca más. Eileen, mientras tanto, fue mucho más comprensiva
e intentó convencer a su esposo de que fuera más comprensivo. A pesar de sus intentos fallidos, Wuornos tuvo a su hijo el 23 de marzo de 1971 en un hogar para madres solteras. El personal recordó que ella era muy difícil y no se llevaba bien con las otras chicas, aunque muchas estaban en su misma situación. La obligaron a dar al bebé en adopción y se desconoce qué fue de él. Tras dar a luz, Wuornos dejó la escuela y su abuela murió de insuficiencia hepática. Se informa que Lowry intentó suicidarse en esa época al pararse en el sótano inundado con la electricidad encendida, pero sobrevivió. A los 15 años, Wuornos fue expulsada de la casa por última vez por su abuelo. Lowry más tarde lograría quitarse la vida en marzo de 1976, cuando tenía 65 años. Falleció por intoxicación de monóxido de carbono tras encerrarse en el garaje. Wuornos descubrió su cuerpo. Aunque la causa oficial de muerte de Arline fue insuficiencia hepática, su hija Diane, madre de Wuornos, creía que su padre la mató. Diane les ofreció a sus hijos un lugar para quedarse con ella en Texas en ese momento, pero ambos rechazaron la oferta. Warnock sobrevivió después de que su abuelo la echó de la casa dedicándose al trabajo sexual. En 1974, a los 18 años, fue arrestada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducta desordenada, conducir ebria y disparar desde un auto en movimiento. Después fue acusada de no presentarse tras saltarse la fianza. 2 años después hizo autostop hasta Florida, donde conoció a Louis Grasfeld, un multimillonario de 69 años, bien conectado y presidente de un club de yates. Por lo que dicen, el romance de la pareja fue un torbellino, aunque no está claro qué pensaba cada uno cuando Feld le propuso matrimonio y Wuornos aceptó. El compromiso se anunció en las páginas sociales del periódico local, y la pareja se casó en Kingsley, Georgia, 2 meses después de la muerte del abuelo de Wuornos. Pero difícilmente fue una unión feliz, especialmente porque Wuornos continuó con sus problemas a pesar de su nueva fortuna y estilo de vida lujoso. Poco después de la ceremonia, en julio de 1976, Wuornos fue a un bar local. Se embriagó, se volvió hostil y causó disturbios entre los clientes. Al pedirle que se fuera, le arrojó una bola de billar al gerente. Falló, ya que él se agachó justo a tiempo, pero Wuornos la había lanzado con tanta fuerza que se incrustó en la pared. Después llamaron a la policía y ella fue arrestada por asalto y agresión y encarcelada. Poco después fue acusada con órdenes de arresto de la policía de Troy, quienes solicitaron que fuera detenida por varios cargos, incluyendo beber alcohol en un auto y uso ilegal de una licencia de conducir. Wuornos salió bajo fianza cuando sus amigos trajeron su bolso con el dinero necesario. 3 días después del arresto, su hermano Keith murió de cáncer de garganta. Él tenía solo 21 años. Wuornos fue a la ceremonia y puso una rosa en sus manos. La pareja siguió casada pese a la corta estancia de Wuornos en prisión. Sin embargo, ella se fue aburriendo del estilo de vida que su esposo esperaba. Prefería estar en un bar que en casa viendo la televisión, y en un momento se frustró tanto con Feld que le dio un ojo morado. Cuando él amenazó con reducirle la mesada en respuesta a su violencia, Wuornos lo golpeó con su bastón. Feld posteriormente obtuvo una orden de restricción contra ella y solicitó la anulación del matrimonio, mientras que Wuornos empeñó el costoso anillo de compromiso de diamantes que él le había dado. El matrimonio terminó en julio de 1977. Antes, en agosto de 1976, Wuornos se declaró culpable de asalto y pagó una multa. Pocos días después, descubrió que era la beneficiaria del seguro de vida de Keith y recibió un pago de $10,000. Emocionada por tener su propio dinero, compró un auto nuevo, antigüedades y un sistema de sonido. Todo esto a pesar de que no tenía un techo donde vivir. Gastó el dinero en solo 3 meses. En los años siguientes, Warnock siguió delinquiendo,
aunque con delitos menores usualmente financieros o fraudulentos. Robó una tienda en 1981 por $33 y pasó menos de un año en prisión. En 1984 fue arrestada por intentar pasar cheques falsificados. En 1985, la policía la señaló como sospechosa de robar un revólver y municiones en el condado de Pasco, Florida. La víctima era un hombre que le había dado una habitación por varios días a cambio de sexo. Entre sus estancias en la cárcel y en la corte, Wuornos vivió con una infinidad de novios. Uno la describió como de temperamento fuerte, pero cariñosa y muy ingeniosa, recordando la vez que la aspiradora se descompuso y ella la reemplazó ese mismo día, aunque con una robada. Otro hombre con el que vivió era un camionero retirado que buscaba un compañero de casa tranquilo. Él recordó que ella era justo eso. Limpiaba y cocinaba, pero parecía estar amargada de alguna manera. Siempre se arreglaba. Como otros que la conocieron, él agregó que Wuornos tenía un temperamento explosivo. En 1986, Wuornos fue acusada de robo de auto, resistencia al arresto y obstrucción de la justicia por proporcionar una identificación con el nombre de su tía. Dentro del vehículo robado, los investigadores descubrieron un revólver calibre .38 y una caja de municiones. 6 meses después, fue detenida para ser interrogada cuando un hombre la acusó de apuntarle con un arma en su auto y exigirle $200. Wuornos negó la acusación, pero le hallaron munición y una pistola calibre .22 bajo el asiento del pasajero que ocupó. Ese mismo año, Wuornos comenzó una relación con Tyria Moore, una camarera de hotel de 24 años. La pareja se conoció en un bar en Daytona Beach y pronto se mudaron juntas, con Wuornos manteniéndolas mediante trabajo sexual cuando Moore no tenía empleo. Al año siguiente, la pareja fue detenida por la policía tras supuestamente cometer asalto y agresión con una botella de cerveza. El 1 de diciembre de 1989, la policía del condado de Volusia, Florida, descubrió un vehículo abandonado cerca de Ormond Beach. Al revisar las placas, se descubrió que eran de Richard Mallory, de 51 años, dueño de una tienda de electrónicos en Clearwater. Por 12 días, no se supo qué ocurrió con Mallory, hasta que el 13 de diciembre hallaron su cuerpo a kilómetros de su auto en una zona boscosa. La causa de su muerte fueron heridas de bala, ya que recibió varias en el pulmón izquierdo, lo que provocó una hemorragia y luego la muerte. Se determinó que murió el 30 de noviembre. Mallory fue la primera víctima de Wuornos, pero sus declaraciones sobre el asesinato fueron a menudo inconsistentes. En su primera confesión, dijo que el hombre de 51 años la recogió haciendo autostop y se detuvieron en un lugar apartado tras solicitar sus servicios como trabajadora sexual. La pareja pronto tuvo un desacuerdo. Wuornos estaba preocupada de que Mallory fuera a asaltarla quitándole su dinero y violándola, así que tomó su bolso que contenía su pistola y ambos forcejearon por ella. Wuornos dijo que lo logró y apuntó con una pistola a Mallory, quien negó querer violarla al ser confrontado. Wuornos le dijo a la policía que le disparó al menos una vez, mientras él todavía estaba al volante del auto, pero que él salió del vehículo y ella fue alrededor y le disparó de nuevo, haciendo que se desplomara en el suelo. Ella dijo que le disparó 2 veces más, revisó sus bolsillos, robó lo de valor y ocultó el cuerpo bajo una alfombra. Luego se fue en su vehículo. Sin embargo, la versión posterior de Wuornos fue muy distinta a la inicial. Ella declaró en otra versión que, después de conducir hasta el área aislada, ambos bebieron, fumaron marihuana y platicaron durante unas 5 horas. Wuornos se desnudó después de que Mallory le ofreció dinero por sexo. En ese momento, él dijo que no podía pagarle, así que ella fue a vestirse, pero Mallory le puso un cable al cuello y la amenazó con matarla, diciendo, como a las otras zorras que he hecho. Luego le ató las manos al volante y posteriormente la violó y sodomizó. Más tarde, Mallory desató a Wuornos y le indicó que se acostara.
Asustada, ella forcejeó, y el hombre de 51 años le dijo: «Estás muerta, perra, estás muerta». Wuornos tomó su bolso, sacó su pistola y hubo un forcejeo por el arma. Ella se salió con la suya y disparó varias veces a Mallory después de que él ignoró su advertencia y se acercó. De nuevo, Wuornos declaró que había robado sus pertenencias valiosas y después las empeñó. Mallory no fue la única víctima de Wuornos. De hecho, se sospechaba que había matado a toda una serie de hombres. Después de Mallory, Wuornos mató a David Andrew Spears, un trabajador de la construcción de 47 años que desapareció el 19 de mayo de 1990. El 1 de junio, hallaron sus restos en una zona remota al suroeste del condado de Citrus. Solo llevaba una gorra de béisbol y tenía 6 disparos en el torso. Su tercera víctima fue Carlos Edmundo Carskaden, un trabajador de rodeo de 40 años, cuyo cuerpo desnudo fue encontrado envuelto en una manta eléctrica en el condado de Pasco el 6 de junio de 1990. El médico forense informó que le dispararon 9 veces con un arma calibre .2 en el pecho y abdomen superior, algo difícil de notar a simple vista por el avanzado estado de descomposición del cuerpo. Los testigos recordaron haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Wuornos conduciendo el auto de Carskaden, y más tarde ella empeñó una pistola identificada como de su propiedad. Pedro Abraham Sims era un marinero mercante retirado de 65 años. Él viajaba de Arkansas a Florida cuando desapareció. El auto fue hallado el 4 de julio de 1990 en Orange Springs. Su cuerpo no fue recuperado. El 31 de julio de 1990 se reportó la desaparición de Troy Burress, vendedor de 50 años. 4 días después, autoridades hallaron su cuerpo en una zona boscosa junto a la carretera estatal 19 en el condado de Marion. Aunque sus restos estaban gravemente descompuestos, se determinó que había sufrido 2 heridas de bala. Charles Richard Humphreys, de 56 años mayor retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e investigador policial, fue asesinado el 11 de septiembre de 1990. Al día siguiente, hallaron su cuerpo en el condado de Marion, vestido y con 7 balazos en cabeza y torso. Su auto apareció en el condado de Suwannee. La última víctima de Wuornos fue Walter Antonio, de 61 años, cuyos restos se hallaron el 19 de noviembre de 1990, cerca de un camino aislado en el condado de Dixie. Como muchas otras víctimas, él estaba desnudo y fue asesinado a tiros con 4 heridas de bala en la espalda y cabeza. Recuperaron su auto después en el condado de Brevard. Las balas extraídas de 5 de las víctimas mostraban características similares y más tarde se comprobó que coincidían con un arma que usó Wuornos. Wuornos y Moore fueron vistas dejando el auto de Peter Sims el 4 de julio de 1990. El testigo dio su descripción a los investigadores, quienes lanzaron una campaña mediática para localizarlas. Una investigación en casas de empeño locales pronto reveló varias pruebas de las víctimas. La huella digital del recibo de la casa de empeño coincidió con la hallada en el auto de Simmons. Las huellas se vincularon a Wuornos mediante la base policial, pues tenía un largo historial delictivo. Wuornos fue arrestada el 9 de enero de 1991 en el bar Larcher Resort en Volusia, pero las autoridades no le informaron de inmediato que estaba vinculada a los asesinatos. En cambio, le dijeron que era por una orden de arresto pendiente a nombre de Lori Grody, su tía, cuya licencia de conducir había robado. Cabe destacar que Moore aún vivía con Wuornos cuando ocurrió el asesinato de Mallory y se enteró en las primeras horas del 1 de diciembre. Wuornos llegó borracha a casa tras varios días de trabajo y le contó a Moore que esa mañana había matado a un hombre de un disparo. Al principio, Moore no le dio mucha importancia y después afirmó que no le creyó a su pareja. Pero meses después, cuando descubrió que la policía estaba buscando a 2 mujeres en relación con una serie de asesinatos, empezó a temer las consecuencias y dejó a Wuornos, regresando a su estado natal de Pensilvania.
Sin embargo, la policía pronto la localizó y Moore aceptó regresar a Florida para ser interrogada y así poder demostrar que no estaba involucrada. Aceptó obtener una confesión de Wuornos a cambio de inmunidad y no ser procesada. Habló varias veces por teléfono con su pareja bajo supervisión policial para intentar obtener la confesión, mientras Moore le pedía ayuda para limpiar su nombre. La primera llamada de Wuornos fue el 14 de enero, cuando ella aún no sabía que iba a ser acusada de asesinato. Le dijo a Moore cuando ella expresó sus preocupaciones y Wuornos afirmó: «Solo estoy aquí por el cargo de portar armas ocultas en el 86 y una multa de tráfico. Te digo, leí el periódico y no era uno de esos pequeños sospechosos. Solo es un caso de identidad equivocada». En 3 días, Wuornos aprendió lo que se esperaba de ella: confesión para estar más seguro. Incluso sospechaba que la policía estaba escuchando sus conversaciones telefónicas. Pero a pesar de esto, se volvió más abierta al hablar y le dijo a Moore: «Yo te cubriré porque eres inocente. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si debo confesar, lo haré». El 16 de enero, Warnock confesó y aclaró que Moore no participó en los asesinatos. Ella también enfatizó repetidamente que ninguno de los asesinatos fue su culpa, que cada acción que había tomado fue en defensa propia. Su abogado se exasperó con ella porque estaba tan dispuesta a hablar, cambiando su historia cada vez que accidentalmente decía algo incriminatorio. En semanas posteriores, Wuornos fue el centro de un frenesí mediático. Pronto surgieron ofertas de libros y películas para Moore, los detectives, los familiares de Wuornos e incluso para la propia Wuornos, quien disfrutaba la atención sin saber que legalmente no podía beneficiarse de sus crímenes. En medio de todo esto, Arlene Proulx, una cristiana renacida de unos 40 años, comenzó a escribirle a Wuornos después de ver su foto en los periódicos. Le dijo a la asesina serial que Jesús le había dicho que le escribiera y le proporcionó sus datos de contacto. Proulx pronto se convirtió en una especie de consejera para Wuornos, diciéndole que sus defensores públicos iban a intentar ganar dinero a costa de ella, lo que llevó a Wuornos a solicitar nuevos abogados. Proulx habló públicamente sobre su relación con la asesina, describiéndola como un vínculo de almas. «Somos como Jonatán y David en la Biblia. Siento que una parte de mí está atrapada con ella en la cárcel. Siempre sabemos lo que el otro está pensando y sintiendo». Luego afirma que si el mundo pudiera conocer a la verdadera Aileen Wuornos, no habría un jurado que la condenara. Proulx disfrutó la atención de tener una relación con alguien que pronto sería condenado por asesinato. Ella asistió a programas de entrevistas y habló con reporteros en 1991, promoviendo la imagen de Wuornos como amable, considerada y moralmente buena. Ella organizó entrevistas para que Wuornos contara su versión, afirmando que era frecuentemente víctima de violencia sexual por hombres y que ya había tenido suficiente. Ella simplemente era una mujer que se asustaba en situaciones hostiles y violentas, y se defendía de la única manera que sabía. Para rematar lo extraño de toda la situación con Proulx, ella y su esposo adoptaron legalmente a Wuornos el 22 de noviembre de 1991. El 14 de enero de 1992, Wuornos fue juzgada por el asesinato de Richard Mallory. Bajo la regla Williams, la fiscalía pudo presentar pruebas relacionadas con otros crímenes de Wuornos para mostrar un patrón de actividad delictiva. La defensa indicó que Mallory fue condenado por intento de violación en Maryland y enviado a una correccional de máxima seguridad. Fue tratado en la correccional durante 8 años en los años 50 y 60, y en 1961 se observó en sus registros que presentaba fuertes tendencias sociopáticas. Sin embargo, Wuornos fue declarada culpable del asesinato de Mallory el 27 de enero de 1992. En su sentencia, un psiquiatra la diagnosticó con trastorno límite de la personalidad y trastorno de la personalidad antisocial. 4 días después fue sentenciada a muerte. 2 meses después, el 31 de marzo de 1992,
Buornos se declaró no impugnante por los asesinatos de Charles Humphreys, Tony Burress y David Spears porque quería estar bien con Dios. En mayo, le dieron 3 sentencias de muerte más. Más tarde, se declaró culpable de los asesinatos de Charles Cascadon y Walter Antonio, cuando le dieron otras 2 sentencias de muerte. En el caso de Peter Sims no hubo cargos, ya que nunca se recuperó su cuerpo. Wuornos pasó su tiempo esperando la muerte en la institución correccional Broward del Departamento de Correcciones de Florida. Aunque apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1996 la solicitud fue rechazada. En 2001, escribió a la Corte Suprema de Florida para retirar las apelaciones y a sus abogados. Ella afirmó estar mentalmente sana y competente y admitió haber matado a todos los hombres por cuyos asesinatos fue condenada, aunque durante años sostuvo que fue en defensa propia. Wuornos se volvió una prisionera difícil y muy paranoica en su último año. En 2002, comenzó a acusar a los trabajadores de la prisión de contaminar su comida con saliva y orina, afirmando que los había escuchado conspirar en su contra, esperando que se quitara la vida y que habían discutido, cito, también se quejaba frecuentemente de la vida en prisión, de ser sometida a requisas, esposas, revisiones en las ventanas, baja presión de agua y otras condiciones desagradables dentro de los muros de la prisión. A veces boicoteaba duchas y comidas si ciertos oficiales estaban de turno. En sus últimas entrevistas con el documentalista inglés Nick Broomfield, volvió a quejarse de las condiciones en prisión y afirmó que era torturada mentalmente y que su cabeza sufría presión sónica. Dijo que contaminaban su comida y agua para hacerla parecer loca. Las últimas palabras en cámara fueron: "Gracias, sociedad, por arruinarme la vida". A las 9:47 de la mañana, el 9 de octubre de 2002, a la edad de 46 años, Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Rechazó su última comida, eligiendo un café en su lugar. Sus últimas palabras fueron: "Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré como el día de la independencia con Jesús". 6 de junio, igual que en la película. La nave nodriza y todo eso. Volveré. Volveré. Ella murió en la prisión estatal de Florida. La amiga de la infancia de Wuornos, Dawn Bodkins, quien mantuvo una relación con ella hasta su muerte, reclamó sus restos cremados y los esparció en Michigan. Luego comentó a los reporteros: "Ella tuvo la peor vida que he conocido. No me sorprendieron los cargos de asesinato contra Aileen cuando los escuché por primera vez. Si hubieras visto cómo la trataron toda su vida, lo entenderías". Su madre, Diane, dijo que lamentaba haber entregado a su hija a sus padres. Ella recordó: "Toda la familia vino a mí y uno por uno me suplicaron que le diera a Aileen y Keith a mis padres, lo cual probablemente fue el mayor error que he cometido en mi vida". Su familia quería que lo hiciera porque no podía con la situación de madre soltera adolescente, pero tras los asesinatos dijo: "Debí darlos en adopción a desconocidos. En mi familia sufrimos abuso infantil. Mi padre era verbalmente abusivo. Mi madre era verbalmente abusiva y siempre nos decían que no valíamos nada". La carrera criminal de Wuornos sigue siendo polémica hoy. Mientras que muchos están de acuerdo en que ella tenía problemas, pero que mató a sangre fría conscientemente, otros creen que una vida larga de abuso, negligencia y violencia a manos de hombres la llevó a engañarse a sí misma creyendo que cada asesinato era en defensa propia, que no tenía otra opción más que matar antes de ser asesinada o sometida a violencia sexual. Nick Broomfield pensaba que su conducta violenta era su forma de sobrevivir. Él añadió: "Creo que Aileen realmente creía que había matado en defensa propia. Pienso que alguien que está profundamente psicótico realmente no puede distinguir entre algo que es una amenaza para su vida y algo que es una simple discusión menor".